Cada jueves a las 11 levantamos la taza de café y nos sumergimos en el mundo de la cafeomancia, un arte milenario y más. El primer programa radial dedicado al arte de la lectura de la borra del café y toda la información para seguir las huellas de las tradiciones y los secretos ancestrales. Jueves a las 11 horas, conducción Cristina Inés Papacián. Hola, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en este programa que se llama Cafeomancia, pero que hablamos de un montón de cosas que hacen al ser humano. Hoy justamente es día 4 de septiembre. El día 4 de septiembre se recuerda o se hace un homenaje, por lo menos en Argentina, no sé si es mundial, a los inmigrantes. Es el Día del Inmigrante en Argentina. No sé ahora, no lo estuve chequeando, pero en otras épocas se hacían muchos actos, muchas celebraciones por el Día del Inmigrante. Yo que pertenezco a la colectividad armenia, recuerdo que íbamos ahí a la zona de los inmigrantes, al museo, donde hoy está el Museo de la Inmigración, y ahí se hacía un acto con todas las colectividades. No sé si se sigue haciendo realmente. Pero la idea de que hoy sea el Día del Inmigrante me recordó algo que después puse ahí en mi historia de Instagram, que es una serie de obras de un escultor. El escultor es de origen francés, aunque por su nombre pareciera italiano. Se llama Bruno Catalano. Alguna vez tomé contacto con él para felicitarlo por sus obras. Tiene una serie que se llama Los Viajeros, y en esa serie muestra esculturas a las que les falta una parte. Son esculturas generalmente con una valija o en una posición de estar esperando algo, y les falta una parte. Como en este programa hablamos de símbolos, lo que estaría simbolizando esa escultura es esa ausencia, ese vacío, esa pérdida de la identidad de las personas que han dejado su lugar de origen. Y tal vez tengamos hasta que hacer una distinción entre estas personas que dejan su lugar de origen por una elección personal, porque dicen quiero ir a probar suerte o fortuna en otra parte del mundo, como todos los emigrados que hay ahora en estos últimos tiempos, por una cuestión económica mejor, por nuevas posibilidades. Y otra cuestión son aquellas inmigraciones forzadas, productos de guerras, productos de hambrunas. Esas son dolientes porque no tienen una perspectiva, un propósito, no se sustentaron o no se generaron en base a un propósito, a un deseo de la persona o del grupo familiar. Y muchas veces también el grupo familiar toma algunas decisiones respecto de estos temas y no complacen a todo el grupo familiar, y ahí también se generan algunas situaciones. ¿Por qué menciono todo esto de las ausencias las ausencias internas que sienten los inmigrantes y que podemos sentir cualquiera de nosotros, sus descendencias también? Precisamente porque estamos preparando, y acá viene el comentario, vamos a hacer un nuevo taller en el mes de octubre, y justamente en este taller vamos a unir los temas de la borra del café con el tema del árbol genealógico. En este taller que vamos a hacer en el mes de octubre vamos a hablar del café, pero también vamos a hablar de aquello que podemos ver o encontrar o explorar sobre nuestro linaje en una taza de café.
Así que bueno, a aquellos que estén interesados, muy prontito ahí van a encontrar la información y bueno, no tienen más que solicitarlo y anotarse a vivir la experiencia y a explorar algo sobre el linaje en la taza del café. Bien, hoy tengo también el gusto, si es que ya estamos listos, tengo el gusto de presentar en el programa, una vez más, porque ya ha estado en otros programas con nosotros, a la querida Margarita Lay Alzamora, que la presentamos y luego le preguntamos bien a ella todo lo que hace, que es un montón, y precisamente la convoqué porque hace unos días puso una publicación sobre la oración y la meditación y quería conversar con ella. Así que bueno, si ya la tenemos, ahí vamos con Margarita Lay. Hola Margarita, un gusto Hola. saludarte. ¿Qué tal, Cristina? Mucho gusto de estar contigo nuevamente y con todos tus oyentes para todo lo que deseen con mucho cariño. Hace algún tiempo que bueno que no hablamos, por lo menos por este medio, pero siempre es un gusto saludarte y siempre es un gusto tenerte en mis programas de radio porque me gusta mucho siempre todo lo que haces y lo que decís. Muchas gracias. Aquí estoy para todo lo que deseen, todas las consultas que hayan y a apoyar en lo que sea necesario. Mira, primero me gustaría contar quién es Margarita Lay Alzamora, que, bueno, es la directora o creadora del Centro Nina Pucchio, pero me gustaría saber, que me lo cuentes vos, qué hace este Centro Nina Pucchio. Bueno, muchas cosas, pero principalmente es ayudar a que las personas tomen conciencia de sus situaciones y vayan desarrollando esta conciencia a través, por ejemplo, de sesiones individuales cuando tienen problemas que resolver, crisis de vida que se presentan, retos que a veces no se saben cómo manejar porque nadie nos enseñó. Y mi base es de facilitadora en psicoterapia, pero yo le he agregado todo el tema alternativo, ¿no? Todo el tema de la sabiduría eterna también, ¿no? Y uso herramientas, por ejemplo, como la meditación, la relajación, la astrología, el tarot, no todo lo que es simbología, ¿no? Para ayudar a que la persona se dé cuenta de, primero, cómo se originaron estos bloqueos que puede tener y después cómo puede resolverlos. Y con esto aprender a conocer cómo es su mente, qué hay en su mente, qué está bloqueando, porque tenemos el punto de conciencia, ¿no? En la mente autoconciencia, pero debajo tenemos a la subconsciencia, que es nuestro depósito, nuestro desván, nuestro disco duro, y por encima a la supraconciencia, todas nuestras cualidades, todo lo que nos hace divinos, ¿no? Entonces necesitamos ir ampliando este punto de conciencia y darnos cuenta qué nos bloquea, que está en la subconsciencia y empezar a barrer, ¿no? A limpiar. Un poco hago esto para que la persona, como digo, se dé cuenta, encuentre las causas, pueda resolver las causas de sus situaciones, de sus bloqueos, y lo más importante es que se dé cuenta de hacia dónde necesita ir y para qué está en esta vida, cuáles son sus cualidades, para qué ha venido esta vida, y con esto puede ser pues útil no solamente para su vida, sino también para la vida de los demás, ¿no? A mí, Y, con esto que vos me contás y que es tan importante, se me ocurre preguntarte lo siguiente. Pareciera ser que o sea, la pregunta sería ¿cómo podemos hacer para que el ser humano desde edad temprana pueda como darse cuenta que nos movemos en un espacio, precisamente como vos mencionás, de la mente, en donde la mente gobierna un montón de cosas, la conducta nos lleva por un montón de lugares, pero que hay otro lugar para ver, para explorar, para unirse a esa situación más superior que no está tan clara. Pareciera que el dominio de la mente se apodera de nosotros. bueno, efectivamente lo que sucede es que primero es un proceso de aprendizaje, ¿no? La humanidad está aprendiendo. Si vemos hacia atrás, siglos pasados, por ejemplo, o incluso más allá, pues el ser humano conocía mucho menos, pero vamos aprendiendo, es un proceso de evolución. Por otro lado, pues son ciclos, son eras, estamos en este momento, en esta etapa de la era de Acuario, que es el servidor, es la toma de conciencia, es
Acuario es un signo de aire, la mente, entonces empieza a haber más interés, ¿no? Ya la gente empieza a preguntarse, hay más interés en la meditación, como le llaman ahora, por ejemplo, mindfulness y todos estos temas. Y no es un proceso de un día para otro, porque la humanidad de a poquito necesita ir despertando. Es como un niño, ¿no? Que va creciendo, la humanidad en su conjunto es como un ser humano, ¿no? Que tiene que ir despertando. Ahora son diferentes niveles de conciencia también y el proceso evolutivo, si vemos a la humanidad, es como un triángulo, ¿no? En la base hay muchas personas que todavía no se han dado cuenta, no lo saben. Al medio hay algunas que ya están despertando, están viendo que hay otras dimensiones más allá de la netamente física, material. Y ya en la cúspide hay algunas personas que se dieron cuenta. Pero esto tiene que ir poco a poco progresando y no puede ser a la fuerza, tiene que ser a su ritmo. Por lo tanto, los que ya están subiendo un poquito más, es decir, ya hacen más contacto con planos superiores, con su esencia, su alma, por ejemplo, su sabiduría, le van transmitiendo, ¿no? A los demás esta información, pero hay que transmitirla, como digo, no a la fuerza, sino con nuestro ejemplo. Porque a Para veces que, también en esta época lo que por ahí se nota un poco es como que hay una necesidad de mostrar esto de una forma muy, digamos, frívola tal vez en algún punto, ¿no? Y me parece que la tarea tiene que ser como venía siendo, y ahora vamos a entrar un poco en el tema del gran maestro Torcom, que me gustaría que dijeras algo sobre él. Eh, Esta cosa de ir de a poquito, de uno a uno, de no enloquecernos. Lo que pasa es que, claro, las redes nos facilitan también un montón de cosas, ¿no? No. así es, así es. Bueno, efectivamente tenemos que ir poco a poco eh, y es un proceso. Los procesos no pueden apurarse ni detenerse, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, ¿no? Y efectivamente se empiezan a dar polarizaciones. Muchas personas podrían interesarse solo por la parte externa, la forma, ¿no? Pero tenemos que ver que haya también contenido, porque sí, en las redes podemos encontrar de todo, cosas muy buenas, cosas muy interesantes y buenas como tu programa, otras cosas que no son tan interesantes o que solo son, digamos, cáscara, pero no tienen esencia. Por eso, ¿para qué pasa todo esto? En parte, ¿no? No es la única razón, pero para que la persona aprenda a discernir, a darse cuenta y separar lo verdadero de lo no tan verdadero o de lo falso incluso, de lo que tiene esencia de lo que solamente es cobertura, ¿no? Porque en realidad son los dos, el equilibrio es de forma y fondo, pero si no hay fondo, pues es una cáscara, ¿no? Y para eso es discernir. Y también pienso como esta cosa de no creérsela, ¿no? Porque tal vez uno aprendió algo, pero resulta que a veces, habiendo aprendido, volvemos a cometer el mismo error, porque viste que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Parece que esto es así en muchas ocasiones. Hemos aprendido, pero volvemos a veces, por alguna razón mental, sobre todo, a cometer los mismos fallos. Es que hay un tema bien interesante, entre muchos, siempre son muchas cosas, ¿no? Pero conforme vamos contactando con energía más elevada, con mayor sabiduría, esta energía tiene una vibración más, no sé si decir fuerte, ¿no? Pero más elevada es la mejor palabra. Y nuestra personalidad físico, emocional, mental, tiene muchas, entre comillas, basuritas, ¿no? Todos estamos limpiando esas basuritas de ego, por ejemplo, de vanidad, de temores, de resentimientos, de todo esto, ¿no? Todos estamos en ese proceso. Nadie es perfecto, pero nos vamos perfeccionando. Entonces, cuando vamos contactando energía de niveles más elevados, es un fuego, es fuego eléctrico, son 3 tipos de fuego, en ese caso es fuego eléctrico. ¿Y qué pasa con esto? Que si la persona tiene muchas de estas cositas, empiezan a incendiarse, ¿no? Y se expanden, ¿no? Es como una bombita, ¿no? Empiezan a incendiarse y se expanden, entonces si la persona no ha hecho su trabajo suficiente para limpiarse lo necesario, sale pues el ego, la vanidad, que es parte del proceso y aprendemos de 2 maneras, o nos damos cuenta y vamos haciendo cambios, o nos vamos a golpear y nos va a doler, pero aprendemos. Aprendemos y volvemos a aprender. Margarita, yo te conocí en alguna ocasión, ya hace algunos años, porque me había
enterado de un maestro de origen armenio, Torkom Ujú. Seraidarian. Me había venido así el nombre por una causalidad, no voy a decir casualidad, pero causalidad. Y como Ujú. bueno, yo no hablo muy bien inglés y menos leer, me costaba un montón, empecé a ver si había algún material en español y di con tu persona, con Margarita Laida Zamora, que había sido discípula y del instituto, de la escuela de Torcom. Ujú. Si nos podés contar un poco sobre eso. Sí, bueno, Thorcom fue realmente un instructor impresionante, ¿no? Fue discípulo de Alice Bailey, por ejemplo, ¿no? Y de muchos otros enfoques allá en Armenia, porque él era armenio, ¿no? Pero después ya tuvo que mudarse por todos los sucesos que se dieron, ¿no? Con su familia. Y finalmente se estableció en Estados Unidos y allí fundó este centro, que ahora se llama TSG Foundation, Torcom Saraydarian Group, ¿no? TSG Foundation, que difunde toda esta obra de Torcom. Él empezó a dar muchas conferencias, charlas, hizo muchas cosas, tuvo habilidades impresionantes en casi todas las ramas, ¿no?, del quehacer humano. Y dejó una obra extensísima de libros y de material que ya su hija Gita, que es con quien a quien yo conocí y me empecé a relacionar y ahí entré a la escuela, ¿no? Es quien maneja ya todo este tema de la fundación para publicar todas sus obras, ¿no? Y es impresionante la cantidad de obras que hay, y yo le ofrecí traducir, ¿no? Ya habían hecho unos esfuerzos previamente de traducción, pero muy pequeños, y ya empezamos con esto y después empezó a haber más, pero empezaron a darse más situaciones, y llegó José Rubio, que es un amigo de España, que tiene una editorial, Editorial Dabón, y con él y un pequeño grupo de personas que está aportando y ha venido ayudando con las traducciones, las ediciones, ya se están publicando muchas de sus obras en español, ¿no? Y ya se ha empezado a ver, porque ellos están, la editorial en España, pero se ha empezado a ver cómo se puede distribuir de una manera más económica, más fácil a otras partes del mundo. Ya se está empezando a trabajar con eso, pero sí hay mucha información. Si quieren ver, entrar a la página de Editorial Dabón. No es exclusivamente de Torcom, porque la editorial es una editorial que publica autores espirituales, autores esotéricos, especializada, ¿no?, en estos temas espirituales y esotéricos. Está Madame Blavatsky, ¿no?, Rosso de Luna, Torcom, ¿no? Entonces, allí pueden ver, si quieren, todo lo que ya se ha traducido, y seguimos, ¿no? Seguimos. Es una labor bastante laboriosa. Además de la editorial que vos estás nombrando y que por supuesto la vamos a buscar y vamos a estar al Ujú. tanto de eso, también es importante el contenido que vos podés aportar en la página que vos tenés relacionada con Torcom, en el Instagram, que se lo vamos a recomendar a las personas, que te pido el vínculo para nuestros oyentes. Ujú. Bueno, sí, yo en esta labor, que ya vengo varios años apoyando a la fundación, y me encargo de supervisar, ¿no?, toda la información en castellano, ¿no?, para que pueda extenderse cada vez más a más y más personas. Creé esta página en Facebook que se llama Enseñanzas de Torcom Saraydarian, ¿no? Yo tengo mi propia página, que es Centro Nina Puquio, ¿no? Eh, Nina, Nina Puquio son dos vocablos en quechua, el idioma nativo aquí de los Andes peruanos, ¿no? Nina es fuego y Pugio es manantial. Y por eso nuestro nombre quiere decir manantial de fuego. Y nuestro trabajo es ayudar a que las personas pues despierten esta chispita divina de sabiduría que tienen, para primero iluminar su camino y después iluminar el camino de los demás, ¿no? Y entonces esta página es exclusivamente para los temas de Torcom, enseñanzas de Torcom Saraydarian, y también en Instagram, ¿no? Y en Facebook, en esa página de Facebook, me es más fácil poner más videos, porque en Instagram a veces el tiempo es limitado, y no te dejan poner mucho, ¿no? Porque allí, por ejemplo, hago lecturas, ¿no?, de los textos de Torcom, los explico, hacemos meditaciones, ¿no? Y siempre publicamos, pues, fragmentos, ¿no?, de la obra de Torcom, para que
puedan ser conocidos, ¿no? Por más y más personas, porque realmente es una información impresionante. A veces nos preguntamos, ¿no? Es una información impresionante, pero a la vez también es una información que requiere por eso me gusta esto de leer y poder explicarlo, porque es como que para el primer lector, digamos, tiene una información que a veces no es tan disponible, porque hay cosas como que a uno le pueden sonar raras en un principio y como que hay que haber vivido por ahí algunas situaciones, o uno cuando vive una situación en donde aparecen los seres de luz o aparecen mensajes, no es fácil que uno pueda compartirlo, o sea, rápidamente, como que hay un proceso de van a pensar que estoy loca, me van a decir que veo alucinaciones, entonces uno a veces reprime eso y pasa mucho tiempo o entre que a uno le acontece para encontrar la persona adecuada que pueda dar las explicaciones adecuadas, ¿no? Esto de los campos energéticos de Torcom y cómo esos campos terminan en el lugar del cuerpo físico, es como algo que necesita de estas explicaciones, ¿verdad? Así es. Es que efectivamente hay niveles, es como que entramos al colegio y estamos en los primeros grados, después vamos avanzando, después ya nos graduamos y seguimos avanzando poco a poco. La vida es un aprendizaje, es una escuela. Y una de las virtudes que tuvo Torco es que su manera de explicarlo es muy simple. No es demasiado compleja. Obviamente hay temas que sí son complejos, ¿no? Y obviamente requieren de más explicación. Hay otros que están dirigidos, digamos, como al público general, por ejemplo, la colección de valores familiares, que temas que se pueden aplicar a la familia para que la persona comprenda su rol dentro de la familia. Hay otros temas sí que son más complejos, como por ejemplo comprendiendo la doctrina secreta, que explica todo el tema de la teosofía, de Madame Blavatsky, por ejemplo, ya es un poco más especializado, ¿no? O si quieres más profundo o más avanzado, ¿no? Pero efectivamente, y es una cosa que yo también hago mucho, por eso también todas las semanas tengo talleres, ¿no? En línea, ¿no? Y sesiones personales, ¿no? Cuando las personas necesitan, no solo para su vida resolver, sino para comprender todos estos temas y sobre todo de una manera que sea sencilla y que puedan aplicarla, ¿no? Ahora, lo que dices es muy importante porque efectivamente, por eso comentaba hace un ratito, el discernimiento, ¿no? En esta era de Acuario, necesitamos discernir y percibir, porque siempre es mente y corazón, ¿no? Y no es corazón emocional, la emoción está en el plexo solar, ¿no? Es este centro de sabiduría, o este portal hacia nuestra sabiduría, para poder darnos cuenta con quién podemos conversar de algo, hasta qué nivel y quién no, ¿no? Con quién no, porque hay personas que no tienen conocimiento y como decía Madame Blavatsky hace mucho tiempo, ¿no? Si le damos demasiada información a alguien, es como darle un fósforo, una cerilla encendida a un niño y mandarlo a un polvorín, porque no sabe manejarlo, ¿no? Y ahí Claro, es donde pasan cosas. este es como un tema muy importante porque muchas veces también esta información, esta sobreinformación que hay, hace que, por ejemplo, nosotros orientemos a una persona para la lectura de algo y a lo mejor la malinterpreta esta lectura, es decir, hay una interpretación errónea al pensar que uno está en un espacio donde todavía está empezando a transitarlo y no a poder, ¿cómo puedo decir?, vivirlo. Lo está empezando a experimentar. No es fácil esto, porque en general las personas buscan una respuesta rápida. Así es. Bueno, he visto varios de esos casos, ¿no? Eh, Sin poner el detalle, pero algunas personas por ahí que me han preguntado sobre temas espirituales más esotéricos, leyendo, por ejemplo, libros de Tolkien u otros autores esotéricos, y han tomado decisiones que no han sido las mejores porque han interpretado equivocadamente, ¿no? El texto.
Por ejemplo, deja todo y sígueme. Entonces dejo mis negocios, dejo mis estudios y Sí. me quedo sin dinero, me quedo sin fondos, no puedo vivir. Entonces, ¿cómo ayudo si no tengo la ayuda para mí mismo? ¿No? Me Y gustó por eso, esto de las polaridades que nombraste al principio, porque es ahí donde reside para mí todo, en el poder encontrar el equilibrio. Y pensaba, por ejemplo, en que hace muchísimos años atrás, ujú, grandes pensadores ujú, estaban interesados en todas estas teorías, en todas estas, desde luego Torcom, Gurdjieff, un montón más, ¿no? sí, ¿No es cierto? ujú, Y de pronto todo eso se corta por una situación más de la revolución más productiva, de la revolución industrial, el pensamiento, en fin, y pareciera como que ahora retomamos eso ujú. y con otras herramientas. Hay que como reconfigurar muchas cosas en nosotros Sí. mismos, con nuestras edades, hemos pasado de cambios como muy profundos, me parece, en un poco tiempo, digamos, para lo que es una era. Es que siempre todo se va acelerando. Primero el aprendizaje es como aritmético, sumo 2 más 2. Después, conforme vamos avanzando, ya no es solo aritmético, es geométrico. Ahora ya es 2 por 2, entonces aprendo más rápido. Y después se va a hacer exponencial, es 2 a la segunda potencia, ¿no? Entonces cada vez avanzamos más rápido, todo se va acelerando. Aparte que son ciclos. Efectivamente, a finales del 1800 vino esta primera gran oleada espiritual, la teosofía, Madame Blavatsky, después Gurdjieff y todas estas personas, esos grandes instructores. Después, obviamente, esto bajó y surgió la segunda oleada más o menos en los años 40, 30 y tantos, 40, Alice Bailey, por ejemplo, ¿no? Y toda la información que ella trajo a través de los libros azules, ¿no? Y después un poco que ha quedado porque estamos reacomodándonos, ¿no? Y la tercera oleada todavía no ha llegado, estamos preparándonos para eso. Espero que llegue con muchas Sí, bendiciones. pues, Margarita, me gustaría terminar esta conversación precisamente con aquello para lo que especialmente quería escucharte, que es me pone en calma, me puso en calma escuchar tus recomendaciones, tus aportes para la oración, para la meditación, porque pareciera que a veces uno dice una oración y para qué va a servir que repita una oración, ¿no? Y esto que me gustó tanto escuchártelo decir. bueno, es muy importante la oración. Mucha gente efectivamente quedándose solo en este plano más material piensa que no tiene efecto, pero son dos polaridades. Hay dos cosas, oración y meditación. En la meditación es como que somos una antena parabólica para atraer esta información, ¿no? Recibir información de planos superiores. Mientras que en la oración nosotros nos comunicamos con los planos superiores, ¿no? Es decir, recibimos por un lado meditación, enviamos por otro lado oración, ¿no? Entonces, oramos para comunicarnos con estos planos superiores y esa es una experiencia muy personal que cada uno tiene que vivirla y verificarla porque yo puedo decir, esta es mi experiencia, pero para otra persona, dependiendo del proceso que tenga, será o no será hasta que vea que así es, ¿no? Entonces, al orar, primero tenemos que hacerlo desde los planos superiores, no desde la personalidad, quiero decir, no desde el miedo, ay, qué miedo esto, por favor, ¿no? No desde la cólera, ¿qué le pasa esto? Que no sé qué, porque me dañó con esto. No puede ser emocional. Eh, Tenemos que salir de la personalidad que es físico, emocional, mental para orar desde el yo superior. Si quieres, lo más sencillo es en paz, ¿no? Y hay tres tipos de oración, siempre las trinidades, ¿no? Primero, la oración que todo el mundo usa, que todos usamos, la de petición, por favor, ¿no? Por favor esto, por favor lo otro, pero nuevamente tiene que ser desde este plano de serenidad, desde el plano del alma, si quieres, no desde la emoción, por ejemplo, por favor, quiero esto. Eso es emocional y el mensaje no sale. Es como que escribo mi mensaje en mi WhatsApp y no lo mando. O desde, si quieres, no sé, la cólera, la persona que tiene que hacer la exigencia, me tienen que dar esto, si no, reniego de todo, ya nada existe. Eso también es emocional. No hemos enviado nuestro mensaje, ¿no? Entonces, tiene que ser con serenidad, con confianza. Pedimos. Por eso pide y se te dará.
con confianza, con lógica también. No voy a pedir algo que es totalmente ilógico, no tiene que ser algo que es lógico y que es producible, que se puede producir. Pero después tenemos la oración de agradecimiento. Necesitamos agradecer, darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos, las pequeñas cosas de nuestro día a día, y agradecemos por ello, porque recibimos mucho y muchas veces lo olvidamos. Y la tercera oración, el tercer tipo, es la de alabanza. Es alabar esta maravilla en la que vivimos, incluso este ser de quien no conocemos mucho, pero dentro del que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como dice el pensamiento esotérico, porque hay un Dios inmanente, este contacto con nosotros mismos hacia la divinidad, pero hay un Dios trascendente que está allá afuera y que podemos ir contactando a través de diferentes canales, para eso toda la jerarquía espiritual, ¿no? Pero es una experiencia muy personal, y la prueba de que hacemos un contacto y que recibimos esta ayuda es cuando en cualquier momento, incluso en momentos de crisis, oramos y sentimos una paz, algo que de repente ¡plac!, nos cae, unas gotitas de serenidad, y nos damos cuenta que vamos a resolver todo, de una o de otra manera, porque la vida con B mayúscula es eterna. Entonces, cualquier cosa que se presente de una u otra forma va a ser resuelta. No siempre como queremos, plano emocional, deseos. Sí. Eso no también. Claro, eso también, porque a veces también en la oración, esto iba a preguntarte o comentarte, sí. A veces en la oración hay como una obstinación para que ocurra algo que el universo no está dispuesto a entregarte por alguna razón, y que si creemos en todo y creemos en eso, en la oración, en el universo, debemos creer que el universo también nos va a ayudar para que no tengamos cosas que nos van a hacer mal. Así es, tenemos que confiar. Hay varios temas interesantes, todo tiene sus notas a pie de página, ¿no? Porque todos tenemos un rezago o varios rezagos kármicos que tenemos que resolver. Por eso no es como deseamos deseos, no es como pensamos que tiene que ser creencias, sino como es. Entonces confiamos que es para nuestro mayor bienestar, pero tenemos que hacer nuestra parte. Por eso también nos dicen que Dios nos dice, ayúdate y yo te ayudaré. Mira, Margarita, nosotros podríamos estar hablando horas, y por eso ya mismo te voy a convocar y comprometer para que en cualquier otro momento de este mes o del próximo mes tengamos alguna otra conversación de estas tan bonitas que tenemos. Y mira, nombraste 2 veces una palabra que a mí me encantaría que algún día pudiéramos conversar sobre el tema de lo que es esotérico. ¿Lo esotérico es malo? Esta sería mi pregunta. Y la voy a dejar ahí pendiente para la ocasión que nos encontremos. Ok, perfecto, Cristina. Esotérico, las polaridades. Esotérico versus exotérico con X. Ajá. Es la forma. Ay, muy bien. Bueno. Margarita, vamos a repetir entonces dónde pueden contactarte. Centro Nina Pucchio, esta llama de manantial de amor que tenés vos para dar, así que ahí, y en las enseñanzas de Torcom Saraidarian. Recordando que tu lugar de residencia es en Perú. Sí, en Lima. En Lima, solo, Perú. Como un pequeño comentario, Pucchio es con K, P-U-K-I-O. Sí, igualmente lo vamos a dejar en el video con el vínculo para que puedan contactarte y puedan, miren, conversar. Solo conversar con Margarita es como un respiro para el alma, ¿eh? Por supuesto, con mucho gusto, con mucho cariño. Te agradezco muchísimo, que tengas unos días excelentes, y agradecida siempre por este encuentro, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Hasta pronto, Margarita, hasta pronto. Gracias. Bueno, una linda nota, nos vamos con un poquitito de música, les digo algo y después de la música.
gusto realmente haber tenido a Margarita Laya Alzamora y les recuerdo encontrarla en su Instagram, Nina Pucchio, con K de kilo. Y también, por supuesto, en Facebook, donde van a encontrar las enseñanzas de Torcom Sara y Darían, también dirigidas por por Margarita Laya Alzamora. Hoy les voy a dejar un videíto para estos minutos que faltan con algo que grabé alguna vez para mi canal y en donde explico la simbología del sol y la luna a partir del oráculo de Cafeomancia. Pero bueno, hablamos sobre los símbolos que podemos encontrar y que es frecuente encontrar también en una taza de café y que se refieren en este caso al sol y a la luna. Así que los voy a dejar con ese video y les los saludo porque va a terminar para el final del programa. Así que los saludo y nos encontramos el próximo jueves si Dios quiere. Gracias y hasta la próxima. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Hoy nuevamente voy a abordar algún tema relacionado con el oráculo de Cafeomancia. ¿De qué vamos a hablar esta vez? De alguna de las cartas que especialmente elegí para esta conversación que podemos tener hoy. Hoy elegí dos cartas significativas, dos cartas que actúan a veces en simultáneo cuando estamos en equilibrio y a veces va a predominar una sobre otra. Estamos hablando de la carta que representa la luna y la carta que representa al sol. La luna y el sol simbolizan dos elementos muy importantes desde el punto de vista simbólico y también desde el punto de vista de lo que representan. Por ejemplo, vamos a suponer que a nosotros nos gusta el día de sol. Independientemente de lo que nos guste, va a tener una significancia lo que eso represente para nosotros. Es por eso que en el símbolo siempre vamos a buscar la interpretación de este símbolo con su mensaje universal, es decir, con el mensaje que está destinado a todo el mundo, por así decirlo, y también aquellas cosas que pueden representar para nosotros, para nuestro pequeño mundo, en el mundo en el que habitamos y el mundo cotidiano en el que vivimos. La dualidad de la luna y el sol va a estar siempre presente en la naturaleza humana, en el universo y también en el inconsciente y en lo consciente, es decir, en la psique humana. Por eso siempre que hablamos de la luna o del sol, vamos a encontrar reflexiones que tienen que ver con aspectos de iluminación o con aspectos de serenidad y también con algunos otros aspectos relacionados con el poder o con la magia. Todas estas son representaciones simbólicas que nos brindan estos dos elementos de la naturaleza que han sido muy valorados desde distintas culturas y desde tiempos inmemoriales. La idea es que nosotros podamos integrar estos dos aspectos, la luna y el sol, o el sol y la luna. Desde la perspectiva cósmica, el sol y la luna tienen como prácticamente el mismo tamaño, pero uno es más fuerte porque brilla y el otro carece de luz propia. La luna no tiene luz propia, sino que se refleja por la luz del sol. Es decir, que está hablando de que hay algo que brilla siempre detrás de nosotros, algo que siempre brilla detrás de la oscuridad. Estos elementos han sido, como dije, valorados por distintas culturas y han sido asociados con los ciclos de la vida, con los momentos del día, con, el nuevo amanecer, simbólicamente hablando, cuando queremos representar o decir algo que vuelve a nacer después de haber estado dormido u oculto.
porque después de la noche siempre llega el día. Son frases que usamos cotidianamente, pero que a lo mejor debiéramos profundizar un poco más en la reflexión y sobre todo cuando sentimos que hay situaciones complicadas en nuestra vida o situaciones de conflicto por las que estamos atravesando. También la representación de la luna y el sol tiene un gran valor desde el arte, y casi siempre en el arte se ha relacionado no solo con la naturaleza, sino con el poder mostrar esta dualidad del ser humano y las conexiones entre lo racional y aquello que está en calma en nuestro interior y que necesita una introspección. Ni que hablar de la astrología, en donde nuestro sol y nuestra luna son representaciones muy significativas para poder revelar en qué forma expresamos nosotros nuestras metas, nuestras proyecciones en la vida, y también cómo esas proyecciones o esas metas son alcanzadas por algo interno, por algo que tiene que ver con aquello circular que corresponde al ámbito de las emociones y que también está relacionado con la luna. La luna es la parte interna, las 9 lunas de la mujer que va a dar a luz. La luna nos invita a creer en lo interno, a confiar en lo interno, a buscarnos en nuestro interior. Hay representaciones mitológicas de la luna, por ejemplo Selene, que durante las noches acarrea un carro, llevando todo aquello que tiene que revisar, si se quiere, en un punto, y también está asociado a Artemisa y a Hécate. También la luna muchas veces está asociada a las cuestiones que tienen que ver con las brujas, con la magia, con aquello que no es visible. Sin embargo, el concepto más arraigado, más seguro de analizar o de reflexionar, es el que se relaciona con la introspección, con todo aquello que requiere vernos hacia adentro, guardar silencio, tener calma. Y el sol, como un astro rey, va a representar todo aquello que queremos mostrar o que tenemos que mostrar, todo aquello que quiere mostrar un brillo, poder, pero a la vez ese brillo y ese poder puede ser excesivo. Por eso, en mi oráculo de Cafeomancia, que se los vuelvo a comentar y se los vuelvo a mostrar, viene en esta bolsita, son 68 cartas especialmente diseñadas y además con mensajes canalizados que elaboré durante tanto tiempo para que lleguen a ustedes. En estas cartas, el mensaje del sol y de la luna tienen estos aspectos duales para pensar, estos aspectos que tienen que ver con el equilibrio del ser humano. Por ejemplo, la luna nos dice: reacciones afectivas centradas en el amor. No ejerza presión, respete los procesos de la vida. Los tiempos aportan sabiduría. Silencio y espera. La carta de la luna nos invita entonces a esperar, a no apurar situaciones, a no creer que aquellas situaciones que corresponden a los afectos o al amor pueden solucionarse de inmediato. Tal vez necesitan un tiempo de silencio y de espera. Respecto de la carta del sol, la carta del sol dice que no es tiempo para desánimos, que ya hay suficiente quietud en usted y que seguramente está necesitando concretar proyectos, salir a la luz, relaciones que lo afiancen, que le den seguridad. Estos son los mensajes que cada día pueden encontrar en el oráculo de Cafeomancia, pero sobre todo y siempre tener conexión con el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es lo más importante del ser humano y lo que a veces no tenemos tiempo de desarrollar, que es nuestra conexión
con el universo, nuestra conexión con nuestro inconsciente para poder realizar las mejores acciones durante cada uno de nuestros días. Los invito entonces a seguir en mi canal, a acompañarme y bueno, nos vemos con otras reflexiones y con otros comentarios de otras cartas del oráculo. Y recuerden seguirme por Instagram en Borra del Café Lectura. Gracias y nos vemos pronto.